¿Qué puede llevar a una potencia a cerrar de golpe la puerta a toda una alianza en una sola noche? Moscú ha ordenado la expulsión inmediata y definitiva de todos los embajadores de la OTAN. Europa y Estados Unidos no salen de su asombro. No es solo una medida diplomática, es la señal de que el tablero mundial acaba de girar sobre sí mismo. La noticia cayó como un rayo. Rusia exige que todos los representantes de la OTAN abandonen su territorio sin consultas, sin segundas oportunidades, para siempre. Apenas llegó la orden, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, lanzó una declaración que en Bruselas fue calificada de derrumbe diplomático sin precedentes. Pero lo crucial no es el hecho en sí, sino lo que anuncia. Este episodio marca el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Moscú deja claro que no aceptará más presiones ni interferencias, y que está dispuesta a imponer sus propias reglas. Ya no es una reacción impulsiva. Es el quiebre de una arquitectura global que Occidente creyó inamovible durante décadas. El riesgo es inmenso. Si no comprendemos el trasfondo de este suceso, podríamos perder la capacidad de anticipar los próximos movimientos de poder. Ignorar el momento sería cerrar los ojos ante un cambio profundo. La seguridad, la economía y la autonomía de nuestros países están en juego. Analizaremos cómo se llegó a este punto crítico y qué desató la drástica reacción de Rusia. El contexto de esta decisión se remonta a meses de tensión acumulada entre Moscú y la OTAN. Veamos las señales que anticiparon este rompimiento. Nada en esta crisis fue improvisado. Largos años de tensiones, presiones y acusaciones incubaron la tormenta que ahora estalla ante nuestros ojos. Las relaciones entre Rusia y la OTAN no se deterioraron de un día para otro. Fue una escalada sostenida. Sanciones, declaraciones cortantes y reproches cruzados iban apilando capas de desconfianza. Cada comunicado oficial, cada decisión, sumaba resentimiento a ambos lados del abismo. Por ejemplo, en el año 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, se impusieron sanciones económicas que afectaron gravemente a la economía rusa, y en respuesta, Moscú endureció su política exterior. A lo largo de los años siguientes, cada nueva ronda de sanciones y acusaciones alimentó la percepción de que Occidente buscaba debilitar a Rusia a toda costa. En los últimos meses, Moscú recibió informes detallando acciones de diplomáticos de la OTAN que, según el Kremlin, sobrepasaban cualquier límite admisible. Para los rusos, no era un simple juego diplomático. Lo interpretaban como una injerencia directa en sus asuntos internos, camuflada bajo el lenguaje formal de la política exterior. A modo de ejemplo, se citan reuniones privadas entre diplomáticos occidentales y figuras de la oposición rusa, la financiación de organizaciones no gubernamentales críticas con el gobierno y la difusión de información considerada hostil en medios occidentales. Estas acciones, vistas desde Moscú, equivalían a un ataque a la soberanía nacional. En Moscú, la idea estaba instalada. Los embajadores de la OTAN no actuaban por cuenta propia. Había una coordinación sutil, encuentros privados, contactos con figuras políticas rusas y filtraciones selectivas a la prensa internacional. Todo esto alimentaba la sospecha de una campaña concertada para influir en los procesos nacionales. Durante años, Rusia soportó la presión y guardó las formas. Pero cada nueva maniobra, cada intento de influir en decisiones soberanas, desgastaba la paciencia del Kremlin. Ya no veían a esos diplomáticos como interlocutores neutrales, sino como piezas de una estrategia mayor: debilitar al país desde dentro. Ignorar este contexto es malinterpretar el origen del conflicto y subestimar la determinación rusa. El riesgo es mucho más que diplomático. No entender las motivaciones reales puede desencadenar errores fatales con consecuencias imprevisibles para la seguridad de Europa y del mundo. Pero, ¿qué acto encendió la mecha final? ¿Qué suceso hizo imposible cualquier reconciliación y cómo respondió Occidente ante el golpe implacable de Moscú? La expulsión masiva de diplomáticos no solo sorprendió, sino que dejó a Occidente sin margen de maniobra inmediata. El escenario internacional cambió en cuestión de horas.
En cuestión de horas, las capitales europeas y estadounidenses quedaron ciegas y mudas ante lo que ocurría en Moscú. La noticia estalló como una bomba. Moscú exigía la salida inmediata y definitiva de todos los embajadores de la OTAN. No hubo margen para consultas ni negociaciones. De un plumazo, se cerraron décadas de contacto directo, canales reservados y mecanismos de influencia que Occidente había tejido con esmero. La escena central tuvo lugar en una sala cerrada del Ministerio de Exteriores ruso. Sergei Lavrov, inexpresivo, reunió a los diplomáticos occidentales y pronunció una frase que ya resuena en los pasillos europeos. Han confundido paciencia con debilidad. Esa era ha terminado. El silencio fue total, cargado de presagios. Nadie se atrevió a replicar. Todos comprendieron que estaban ante un punto de no retorno. En Washington, altos funcionarios lo calificaron de tsunami diplomático. En Bruselas y otras capitales europeas, el término más repetido fue colapso de la arquitectura de relaciones. No era solo una crisis, asistían al desmantelamiento súbito de una red de presión, inteligencia e influencia construida durante generaciones. Para ilustrar el impacto, basta recordar cómo durante la Guerra Fría, incluso en los peores momentos de tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, siempre existieron canales diplomáticos abiertos, como la célebre línea directa de Moscú a Washington. Ahora, por primera vez en décadas, todos esos canales se cierran de golpe, dejando a Occidente sin acceso a información crítica. La razón de fondo emergió con la entrega de documentos oficiales a la OTAN. Moscú presentó pruebas concretas de injerencia occidental en procesos internos rusos. Ya no se trataba de sospechas, sino de evidencia directa que, según el Kremlin, justificaba la ruptura total y definitiva. De pronto, Occidente perdió sus ojos y oídos en Rusia. Los embajadores, figuras clave de información y gestión de contactos, desaparecieron de la escena. Las cancillerías europeas y estadounidenses mostraron nerviosismo, respuestas torpes y descoordinadas. Sin acceso a información de primera mano, dependían ahora de canales oficiales, fríos y rígidos. El riesgo para Occidente es enorme. Sin presencia directa, aumentan las posibilidades de errores de cálculo, malentendidos y aislamiento estratégico. La capacidad de influir sobre Moscú se desvanece, dejando a Europa y Estados Unidos en una posición vulnerable y a merced de los movimientos rusos. Sin embargo, lo crucial no fue la conmoción inicial, sino las consecuencias profundas que este giro augura para el equilibrio global. Las primeras reacciones internacionales no se hicieron esperar. Pero tras la sorpresa, surgió una pregunta aún más inquietante. ¿Qué vendrá ahora que las reglas mismas han cambiado? El portazo ruso no solo deja a Europa desprotegida, sacude los cimientos de la OTAN y de todo el orden diplomático conocido. La expulsión total de embajadores occidentales va mucho más allá de la provocación. Es el punto de no retorno. Por primera vez en décadas, Moscú no reacciona, sino que toma la iniciativa y traza nuevas líneas rojas sin pedir permiso. De inmediato, Rusia redefine su estrategia exterior. Ya no busca el reconocimiento de Occidente, sino alianzas directas con potencias de Asia, Oriente Medio y América Latina. Gobiernos de estos continentes responden con rapidez, desmintiendo la narrativa de aislamiento que promueven los medios anglosajones. Para muchos, la decisión de Moscú representa un acto de soberanía y resistencia frente a la presión occidental. Por ejemplo, China, India, Irán y Brasil han expresado públicamente su voluntad de fortalecer la cooperación con Rusia en áreas como energía, tecnología y comercio. En años recientes, la Organización de Cooperación de Shanghái ha crecido en relevancia y la decisión de Moscú podría acelerar su consolidación como bloque alternativo a la OTAN. Al mismo tiempo, Occidente pierde su presencia física y simbólica en suelo ruso. Moscú ordena el cierre instantáneo de centros culturales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales occidentales. Se cortan los canales tradicionales de influencia blanda. No habrá más seminarios conjuntos, ni intercambios académicos,
ni acuerdos culturales bajo la mirada de Bruselas o Washington. El corte abrupto alimenta la inquietud en las capitales europeas. Rumores persistentes apuntan a que el Kremlin podría revelar pruebas comprometedoras de supuestas actividades subversivas por parte de diplomáticos expulsados. El temor es real. Filtraciones de este tipo serían devastadoras, capaces de provocar crisis internas, desestabilizar gobiernos y exponer operaciones encubiertas hasta ahora ignoradas por la opinión pública. La amenaza de una exposición pública se convierte en un arma de presión inversa. Recordemos casos históricos similares. En 1971, el Reino Unido expulsó a más de 100 diplomáticos soviéticos tras descubrir una red de espionaje, lo que generó una crisis que tardó años en superarse. En el presente, la magnitud de la expulsión rusa y el potencial de filtraciones hacen que el escenario sea aún más explosivo. Occidente debe enfrentarse a una realidad incómoda. Cualquier intento de presión sobre Moscú será respondido con firmeza y sin espacio para la ambigüedad. Los canales informales han desaparecido, reduciendo drásticamente la capacidad de mediación y entendimiento. Europa y Estados Unidos comprenden, tal vez demasiado tarde, que su margen de acción ha sido definido por un actor que ya no acepta condicionamientos externos. El riesgo es monumental. Jamás se había visto una crisis diplomática y de reputación de semejante magnitud. Europa y la OTAN se arriesgan a quedar al margen de los procesos globales de decisión y a perder el peso histórico que una vez ostentaron. La sensación de vulnerabilidad se apodera tanto de los despachos oficiales como de la calle. La ciudadanía asiste, incrédula, a la caída de certezas que parecían eternas. El nuevo equilibrio de poder redefine prioridades y alianzas, pero también abre una etapa de incertidumbre radical. Nadie puede anticipar cuánto durará la inestabilidad, ni hasta dónde llegarán las consecuencias. Cuando las reglas cambian, solo sobreviven quienes saben adaptarse. La expulsión de todos los embajadores de la OTAN por parte de Moscú no fue simplemente un movimiento diplomático, fue una ruptura total con el pasado. Rusia trazó una línea definitiva y declaró que solo aceptará diálogo desde el respeto absoluto a su soberanía y bajo nuevas condiciones que ella misma establece. Este acto ha sacudido la geopolítica mundial. Por primera vez en muchas décadas, el equilibrio de poder se reconfigura ante nuestros ojos. Se quiebran los viejos esquemas de jerarquía y presión. Ahora, la igualdad y la autonomía real se imponen como requisitos innegociables. Las reglas del juego han cambiado. El chantaje diplomático y las negociaciones asimétricas pierden sentido, y el respeto mutuo emerge como el único punto de partida legítimo. El mensaje es claro: quien no se adapte quedará fuera del nuevo tablero global. Al mismo tiempo, países tradicionalmente neutrales observan la firmeza rusa y reconsideran sus propios modelos. Ven en Moscú un ejemplo de defensa radical del interés nacional, aquel que Occidente predicaba, pero rara vez aplicaba. El modelo ruso de autonomía gana adeptos, abriendo puertas a alianzas antes impensables. Por ejemplo, naciones como Serbia, Hungría y Turquía han mostrado señales de querer mantener una política exterior más independiente, equilibrando sus lazos entre Moscú y Bruselas. Este fenómeno recuerda la posición de Finlandia y Suecia durante la Guerra Fría, cuando mantenían una neutralidad pragmática para evitar verse arrastradas a los extremos de las superpotencias. Europa y Estados Unidos, habituados a dictar las normas, enfrentan ahora la necesidad de reinventar su estrategia. Para conservar influencia, deberán negociar desde el reconocimiento pleno de la soberanía ajena. No hacerlo implica perder relevancia política, económica y estratégica en el nuevo orden mundial. Como espectadores, esta transformación nos deja una lección contundente. La geopolítica ya no es territorio de imposición unilateral. La firmeza, la diplomacia y el respeto nacional se convierten en principios universales, aplicables allí donde la identidad y los intereses estén en juego. Comprender este giro es clave para anticipar cómo estos cambios repercutirán en nuestra vida, economía y seguridad. Pero,
¿Qué ocurre cuando los antiguos líderes se ven desplazados y los nuevos actores toman las riendas? El desenlace de este enfrentamiento marcará el futuro de todos. Para entender mejor este momento, podemos mirar atrás y analizar otros puntos de inflexión históricos. La caída del muro de Berlín en 1989 puso fin a una era, pero también creó una década de incertidumbre y reacomodo. Hoy, la ruptura diplomática entre Moscú y la OTAN podría desencadenar dinámicas semejantes, obligando a todos los actores a redefinir sus prioridades y alianzas. La historia nos enseña que tras cada crisis de magnitud surgen oportunidades. Por ejemplo, tras la Guerra de los 7 años, las potencias europeas rediseñaron sus fronteras, lo que dio lugar a nuevas reglas de convivencia internacional. Hoy, la expulsión de la OTAN de Rusia podría abrir un espacio para la aparición de nuevos foros multilaterales, acuerdos bilaterales inesperados y formas alternativas de cooperación global. Prácticamente, las cancillerías occidentales deberán desarrollar nuevas estrategias de inteligencia, invirtiendo más recursos en el análisis de fuentes abiertas y en la ciberinteligencia para compensar la ausencia de diplomáticos en territorio ruso. Paralelamente, se verán obligadas a reforzar sus lazos con aliados regionales, como los países bálticos o Polonia, que ahora actuarán como avanzadas en la frontera oriental de Europa. Para la ciudadanía, este cambio se puede traducir en alteraciones económicas. El comercio con Rusia podría verse restringido, afectando sectores como la energía, los fertilizantes y los metales. Las empresas europeas deberán buscar nuevos proveedores y adaptar sus cadenas de suministro, mientras que los consumidores podrían enfrentar subidas de precios o escasez de ciertos productos. A nivel político, el cierre de los canales diplomáticos aumenta el riesgo de percepciones erróneas. Recordemos la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Una mala interpretación de las intenciones opuestas estuvo a punto de provocar un conflicto nuclear. Hoy, sin diplomáticos que informen de primera mano, el peligro de decisiones precipitadas o malentendidos fatales se incrementa. Ante este escenario, ¿qué pasos pueden tomar los países afectados? En primer lugar, reforzar el multilateralismo, buscando diálogo en organismos internacionales como la ONU, donde aún existen espacios para la negociación. Segundo, invertir en diplomacia cultural y ciudadana, utilizando intercambios académicos y redes sociales para mantener un mínimo de comunicación entre sociedades. Tercero, diversificar las alianzas estratégicas. Europa podría mirar hacia África, Asia y América Latina como nuevos socios comerciales y políticos, disminuyendo su dependencia de la agenda atlántica. Por su parte, Rusia buscará consolidar su influencia en Eurasia y Medio Oriente, participando activamente en foros como la Unión Económica Euroasiática o la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Cuarto, fomentar la educación en relaciones internacionales y pensamiento crítico desde edades tempranas, para que las futuras generaciones comprendan la complejidad del mundo multipolar y eviten caer en narrativas simplistas o maniqueas. Quinto, fortalecer los mecanismos internos de resiliencia ante crisis. Esto implica dotar a las instituciones de herramientas para anticipar escenarios disruptivos, desde ciberataques hasta crisis energéticas, y responder con agilidad. Cuando una puerta se cierra, no es el final, sino el inicio de algo inesperado. Hoy presenciamos un giro que cambiará la historia. La decisión de Moscú de expulsar a todos los embajadores de la OTAN no es solo un gesto político, es el fin de una era y el surgimiento de un orden distinto. Muchos creyeron que Rusia actuaba desde la debilidad. Pero hoy se revela otro mensaje. El país proclama su independencia estratégica, forzando a Europa y a Estados Unidos a repensar cada certeza sobre poder e influencia. Desestimar el peso de este momento sería un error que podría perseguirnos durante generaciones. No ver cómo han cambiado las reglas del tablero nos condenaría a repetir viejos fracasos y a perder la oportunidad de adaptarnos y prosperar en un mundo transformado. La puerta cerrada para la vieja diplomacia abre rutas inciertas.
¿Podremos observar, aprender y actuar frente a las nuevas realidades? El futuro será de quienes entiendan que adaptarse ya no es una opción, sino una obligación. No basta con contemplar el cambio desde lejos. El equilibrio global ha sido alterado para siempre. Cada nación, cada individuo, debe preguntarse, ¿cómo responderemos ante este nuevo orden? La respuesta no es sencilla, pero está en nuestras manos decidir si seremos meros espectadores de la historia o protagonistas capaces de influir en su desarrollo. El tiempo de las certezas ha terminado. Comienza la era de la adaptación inteligente.